Buenos días a todos, muchas gracias por participar en este webinar. Esperamos que sea de vuestro interés y vamos a tratar hoy, ¿vale? Cómo entregar o ser capaces de entregar datos desde nuestras redes industriales de una manera completamente segura y lo cual, bueno, supone uno de los principales retos que tenemos hoy día. Si me avanzas una presentación. Muy bien. Pues en la jornada de hoy vamos a tener una serie de puntos, ¿vale? Por la cual vamos a transcurrir. Haremos una pequeña introducción de contexto. Mi nombre es Alberto Ocampo, yo soy responsable tecnológico del área de industria de Inicom. Veremos también qué tipo de proyectos podemos abordar con Linode y con Bester. Y pues el concepto que vamos a querer trasladaros hoy es cómo utilizar Binode Industrial como IoT Gateway para transmitir, como os decía, de un modo seguro los datos y hacerlos comunicables hacia otro tipo de arquitecturas o entornos externos. Pasa a la siguiente, Paola, por favor. Vale. Eh, Me vais a permitir simplemente un minuto, voy a ser muy breve, ¿vale? Para presentarnos. Inicom somos una empresa tecnológica que formamos parte de Nosys Group. ¿Vale? Nosys Group es una compañía que se encuentra en España. Eh, Tenemos aproximadamente un tamaño de unos 2.600 trabajadores, una facturación de unos 200 millones de euros aproximadamente. Nuestro capital humano es el conocimiento que nosotros ponemos a vuestro servicio, al servicio de las empresas para abordar pues, los principales retos en términos de transformación digital y actualmente pues ya estamos colaborando con más de 7.000 clientes en todo el territorio nacional y también en el ámbito internacional pues en los 5 continentes a través de proyectos derivados. En este contexto, como os decía, eh, con ese capital humano y apoyándonos también pues de los principales fabricantes de software a nivel referente en el mercado, pues podemos abordar distintos ámbitos. Estamos trabajando casi prácticamente en todos los sectores. Vale, eso sería una gran imagen, un big picture de cómo se encuentra ahora mismo nuestro portfolio de producto. Y en el día de hoy y en este webinar, pues vamos a ver lo que está más relacionado con el ámbito de la industria digital, ¿vale? Y también, lógicamente, con un marco de ciberseguridad. Realmente, cuando nos encontramos en el mundo de los procesos, pues la conectividad siempre nos genera cierto vértigo, ¿no? A la hora de enfrentarnos cómo exponer estos datos. Entidades expertas como INCIBE o también marcos de entendimiento como MitraTAC nos recuerdan que bueno, las TTPs, ¿no? Conocidas como técnicas tácticas y procedimientos, están en constante evolución. Mitre, en este caso, ya califica sobre sistemas industriales más de 12 tácticas con 90 técnicas de ataque distintas. Y eso, pues estamos expuestos todos los días, ¿no? A este tipo de entornos y nuestro vector de riesgo desde el punto de vista industrial y desde la parte de procesos industriales, pues lógicamente puede ser creciente si no tenemos cierta precaución, cierto cuidado, ¿no? En este contexto, pues estas tácticas de ataque que son aplicadas tanto sobre servidores de control, historiadores de datos, controladores de campo y servidores de entrada-salida que podéis tener dentro de vuestras plantas, lógicamente tenemos que tener una consideración, ¿no? Y una consideración pues, sobre lo que conocemos como accionado de dispositivos OT, esos dispositivos que están pegados al proceso, también conocidos como dispositivos ICS, el control industrial, y que realmente tenemos que preocuparnos, ¿no? De fortalecer la defensa y prevenir esos ataques sobre estos dispositivos no autorizados. Quizás un poco por dar una pequeña introducción antes de presentaros mi no, pues algunos ejemplos podría ser pues, establecer una adecuada segmentación, ¿no? Acorde, por ejemplo, a norma IEC 62443 a fin de evitar propagaciones en caso de una vulnerabilidad o un ataque. Y ahí ya estamos actuando sobre una pequeña segmentación, ¿no? De lo que sería ITOT.
pero sin embargo también nos encontramos con una convergencia, ¿no?, de estos dos mundos, del mundo industrial y del mundo tecnológico. Y estas herramientas de protección y supervisión, pues también las tenemos que acompañar, bueno, con sistemas también de protección EDR o XDR, a fin de que tengamos una auditoría, ¿no?, de protección en tiempo real sobre nuestros sistemas, protocolos que están circulando a nivel de planta y sobre todo para levantar cualquier intrusión no detectada y también establecer los mecanismos de contingencia. Estas técnicas de detección de vulnerabilidades que nosotros enmarcamos también dentro de nuestra área de ciberseguridad y que acompañamos en nuestros proyectos de implantación industrial, pues como soluciones MESMO para digitalización de procesos, sistemas de gestión de mantenimiento u otros, pues nosotros nos acompañamos de soluciones innovadoras y robustas, lógicamente que tienen un reputacional de mercado. En este caso, pues, soluciones que proporcionan Western Business, que nosotros utilizamos en Minicom, sobre todo en nuestros casos de implantación, cuando nos enfrentamos a retos de comunicación y tenemos que interactuar entre sistemas. En este especial contexto y marco de entendimiento, Minout es una herramienta de confianza para nosotros y hoy Pedro Loreto, como experto en conectividad business, que nos va a acompañar en el día de hoy y tendrá el placer de mostrar el Minout, pues nos va a explicar cómo ejecutar un blindaje digital, ¿verdad?, del dato. Al finalizar el webinar, abriremos un pequeño espacio de turnos y preguntas, ¿vale?, para resolver cualquier cuestión relacionada que vosotros tengáis y que os pueda surgir. Vale, perfecto. Buenísimo. Muchísimas gracias, Alberto, por la introducción. ¿Me escuchan bien, verdad? Sí. Sí, 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 Vale, correctamente, buenísimo. Pedro. Vale, perfecto. Pues nada, no sé si vas a comentar algo más, Alberto, relacionado a esta slide o... Ujú, Sí, simplemente indicaros que, bueno, nosotros desde Inicom trabajamos en el corazón de la industria, es decir, ujú, con procesos de integración y digitalización, como ya os avanzaba. En este caso, pues, tenemos un reparto sectorial, más o menos como podéis ver en la imagen. Estamos ujú. prácticamente en todo tipo de industrias, abordando procesos desde conectividad básica, automatización de procesos, incluso llegando a la capa de analítica de datos artificial, ¿vale? Empezamos a andar y lo cual también supone cierto riesgo, ¿no?, en la conectividad de información. Y tenemos pues, fábrica de ideas propias, es decir, con productos que no son de mercado, es decir, donde no abordamos pues, retos, bien sea de colaboración con la propia empresa para desarrollar el producto, o bien sea innovación, ¿no?, con producto propio que nosotros creamos y ponemos a disposición también del mercado. Beneficios que nos podemos encontrar a la hora de trabajar con nosotros, pues lógicamente es desarrollar un conocimiento exponencial, ¿vale? Ese conocimiento exponencial nosotros nos acompañamos también de proveedores de referencia como Vester y lógicamente este conocimiento tecnológico pues permite que los proyectos circulen de un modo fluido y que podamos derribar cualquier tipo de barrera, ya no tanto sobre el caso de implantación concreto, sino bueno, cuestiones periféricas, ¿no?, que a veces pueden surgir, como el tema de conectividad o como el tema de actuación de infraestructura o incluso comunicación con sistemas de tercero. Y en ese contexto, pues ahí es donde veremos con Pedro las capacidades que nos va a presentar Vino. Pedro, todo Vale, tuyo. vale, buenísimo. Muchas gracias, Alberto. Bueno, nada, perfecto. Bueno, simplemente para hacer un poco de introducción de Vester Business y de quiénes somos y un poco lo que hacemos. Bueno, somos una empresa especializada en soluciones de conectividad industrial y también en soluciones de explotación de datos y tenemos alrededor de unos más de 15 años de experiencia trabajando en el sector. ¿Ok? Al día de hoy, estas son un poco las marcas que tenemos dentro de nuestro portafolio de soluciones. Voy a mencionarlas brevemente un poco para la parte de conectividad industrial. Trabajamos con Matricom OPC. Bueno, es un vendor muy conocido, sobre todo en el mundo T. Bueno, que cuenta con una trayectoria bastante larga y es uno de los principales vendors de software de OPC a nivel mundial. Para que se hagan una idea, con Matricom lo que hacemos principalmente es atacar proyectos netamente de OT.
Y al día de hoy tenemos unos más de 100 drivers o 100 conectores para sacar datos de diferentes tipos de máquinas que se pueden encontrar en el sector industrial. Entonces, bueno, con Matricon cubrimos es un poco ese tipo de proyectos. Mira, tengo una máquina, tengo un PLC, tengo un DCS, un sistema que habla protocolos X y, bueno, muy probablemente en Matricon tengamos un driver para poder leer datos de ese dispositivo. Luego tenemos la otra marca Vnode, ¿verdad? Que con este software ya damos un poco un salto a estos nuevos proyectos de la industria 4.0. Estos proyectos en los últimos 20 años han ido evolucionando. Antes los proyectos eran proyectos netamente de conectividad. Mira, tengo que leer datos de un PLC y enviarlos a un SCADA. O tengo que leer datos de X sistema y enviarlos a un sistema MES o una base de datos. Pero casi siempre los datos se quedaban en la misma red de OT, porque las aplicaciones eran aplicaciones locales que estaban en la red de OT. Entonces, cuando con el pasar de los años, todo este tipo de proyectos han ido evolucionando, ¿verdad? Y ahora ya no es suficiente con solo tener los datos en la red de OT, sino que cada vez tenemos que llevar los datos hacia redes superiores y hacia aplicaciones que quizás son más del mundo IT que de OT. ¿Ok? Entonces, bueno, aquí hay como un gap entre el mundo T y T. Hay unas diferencias importantes en cuanto a tecnologías y protocolos utilizados. Y bueno, y ese tipo de conectividad o ese nuevo tipo de proyectos lo tratamos de cubrir con este software Vinode, que es un poco lo que vamos a explicar en este webinar. ¿Ok? Luego, bueno, no voy a entrar mucho en detalle, pero solo para que lo sepan, para la parte de visualización y explotación de datos, tenemos una marca llamada Advice, es un SCADA web moderno completamente HTML5, ¿ok? Tenemos dentro de la empresa un departamento que lleva este tipo de proyectos enfocados en SCADA. Y por último, bueno, tenemos un departamento para dar formaciones sobre bueno, con los años de experiencia que hemos ido acumulando trabajando en este tipo de proyectos, tenemos un departamento técnico bastante capacitado y también tenemos un departamento de formaciones para dar cursos sobre tecnología OPC, ciberseguridad, protocolos industriales y otros cursos especializados. ¿Ok? Entonces, bueno, vamos a entrar un poco más en materia. ¿Qué es Vinode? ¿Qué es este software? Este software, bueno, una definición bastante, bueno, que a mí me gusta hacer, vean lo que es como, es una solución de software, es un software de conectividad y es como un concentrador de datos industriales, ¿ok? Cada Vinode tiene como que múltiples módulos, tiene módulos de entrada de datos, luego tiene internamente módulos para hacer cosas con esos datos y por último tiene módulos para entregar los datos. ¿Ok? Vinode se podría decir que entra dentro de la categoría de productos que se llama los Industrial Gateway IoT. ¿Ok? Esto es un término que ahora está muy de moda. Casi todos los grandes vendors tienen sus propios Gateway IoT. ¿Ok? Y se podría decir que Vinode entra dentro de ese tipo de definición. ¿Ok? Entonces, bueno, nosotros este software lo diseñamos pensando en cubrir un poco este tipo de necesidades, donde había que recoger datos de múltiples sitios, ¿verdad? De diferentes fuentes de datos de OT, y luego llevarlos a otras redes para servirlos a otro tipo de aplicaciones. ¿Ok? Entonces, bueno, esto es una arquitectura tipo, donde a lo mejor dentro de una misma planta puedes tener muchas redes de control. Entonces, bueno, podemos poner un binode en cada red de control para leer datos de los protocolos de OT que toque, para luego enviarlos a lo mejor a un binode que tenemos en la red de IT, donde podemos tener a lo mejor una escada, podemos tener una base de datos, o de repente tenemos salida a internet para hacer una conexión con Azure, porque hay que enviar datos allá arriba. Entonces, bueno, con este software estamos en capacidad de hacer este tipo de proyecto. ¿Ok? Entonces, bueno, el Vinode, eh, yo trato de no meterlo en esta casilla de que no es únicamente un software de conectividad. ¿Ok? Porque a pesar de que tenemos conectores de OT, tenemos conectores de IT, una de las fortalezas de este software es que te permite conectar varios VNodes entre sí, ¿verdad? Y esa conexión entre VNodes soporta unas funcionalidades que al día de hoy
por temas de seguridad y por temas de fiabilidad del dato, muchas empresas están buscando estas funcionalidades para tener, para poder mover datos entre redes con seguridad. Y eso es lo que voy a explicar en la siguiente diapositiva. El Vinode es capaz de soportar algo que se llama una conexión inversa o reverse connection. Bueno, si revisan un poco de noticias, esto es algo que, bueno, evidentemente no va a parar nunca porque hay un negocio detrás de esto, pero bueno, siempre escuchamos de noticias de que entraron unos hackers entraron a una planta y se llegaron hasta colar en las redes de control. Y eso principalmente pasa por tener puertos abiertos en los firewalls de control, ¿ok? Esto es una vulnerabilidad que se suelen tener en ciertos tipos de industrias que no han tomado las medidas necesarias y esto les brinda una puerta a los hackers para poder entrar ahí y poder, bueno, poder meterse dentro de la red de control, ¿verdad? Entonces, este tipo de tecnologías, tipo de conexión inversa, ahorita en la industria las redes se han modernizado mucho y hay mucha segmentación de redes a nivel industrial. Entonces, bueno, lo típico, se suele tener una red de OT, luego una red de IT, quizás luego tienes una DMZ, una zona desmilitarizada, luego por arriba tienes una red corporativa, ¿verdad? Y esta segmentación que implica que vas a tener un firewall que te está separando esas dos redes, ¿ok? Entonces, con este tipo de tecnología o funcionalidad llamada Reverse Connection, te puedes saltar esa restricción de firewall, porque los firewall normalmente lo que hacen es bloquear el tráfico entrante. El tráfico saliente no suele ser un problema, porque hablamos que todos estos segmentos de redes o todos estos firewall que segmentan las redes, lo que quieren es securizar la red segura, que suele ser la red que tienes en los niveles inferiores. Entonces los firewalls te aíslan esa red segura, ¿ok? Entonces con este tipo de conexiones se cubre como que las buenas prácticas de ciberseguridad. Y es que yo en mi firewall puedo mantener completamente cerrados los puertos de control en el firewall y con todo eso puedo mover datos desde mi red de OT hacia la red de IT. Eso es lo que se conoce como reverse connection, ¿ok? Vale. Otro de los temas, esta funcionalidad de Reverse Connection está soportada en estas comunicaciones entre vNode. Entonces, bueno, nosotros podemos tener un vNode en la red de control leyendo datos del protocolo que toque y luego este vNode es el que inicia esta comunicación aguas arriba con el vNode que tenemos en la red de aplicaciones. ¿Ok? Adicionalmente, esa misma conexión entre vNodes adicional a resolver el tema de ciberseguridad, también resuelve el tema de la fiabilidad del dato. Nosotros ahora nos toca trabajar en muchos proyectos. Esto a lo mejor no aplica para todo tipo de proyectos, pero hay proyectos, bueno, los clásicos proyectos de parques solares o parques eólicos, proyectos donde hay que recoger datos de sitios remotos y estos sitios están mal conectados. Mal conectados quiere decir que tienen comunicaciones físicas inestables. Bueno, lo típico de las comunicaciones inalámbricas, como puede ser un Wi-Fi, GPRS, 3G, satelital, radioenlaces microondas, ¿verdad? Sabemos que estas comunicaciones es algo común por el tipo de comunicación que en algún momento vamos a perder datos, ¿ok? Entonces, dependiendo de qué tan críticos sean esos datos, a veces hace falta implementar mecanismos de store and forward para recuperar los datos ante un corte de comunicación. Entonces, esta misma comunicación entre vNode soporta el store and forward, que es que si se rompe la comunicación, el nodo que está leyendo los datos de la fuente de datos va a guardar los datos para posteriormente enviarlos al sitio central. ¿Ok? Ahí hay todos los vendors de software de automatización o de conectividad. Algunos tratan de cubrir estos temas. Esto no es algo que inventamos nosotros. Esto es algo que ya lleva años desplegándose en la industria, pero Vinode lo hace de una forma bastante potente y eficiente y eso es lo que voy a explicar un poco más adelante. ¿Ok? Entonces, bueno, con este tipo de funcionalidades garantizamos eso, que si tenemos aplicaciones críticas en la capa superior, garantizamos la fiabilidad y la integridad del dato. Que no importa qué pase con la comunicación a nivel físico,
el dato siempre nos va a llegar y los vamos a poder leer o historizar o hacer lo que tengamos que hacer con el dato aguas arriba. ¿Ok? Entonces, bueno, todo esto que les comentaba lo resolvemos con los links de Vinode. Esto es algo que viene integrado en la plataforma. El Vinode, al ser un software modular, únicamente los clientes tienen que pagar o adquirir los módulos, pero todos estos links entre Vinode, esta conexión Vinode contra Vinode, viene integrado en la plataforma. Y esta comunicación soporta o el reverse connection, soporta el store and forward y también resuelve el tema de la seguridad para mover los datos. ¿Ok? Entonces, bueno, referente al reverse connection, con los nodos, con Vinode, podemos hacer una red distribuida de Vinode. Podemos hacer una red de Vinode. Normalmente, si lo vemos como la arquitectura más básica, hablamos de una red Vinode central contra Vinode remoto, ¿ok? O Vinode remoto, tenemos una serie de Vinode remotos recogiendo múltiples datos de múltiples sitios y enviándolos a un sitio central, ¿ok? Al final esto es como una especie de puzzle. O sea, por supuesto que las arquitecturas pueden ser muy complejas, podemos tener dos Vinodes centrales en alta disponibilidad, podemos tener vNode remoto enviando datos simultáneamente a varios vNodes central. O sea, esto podemos hacer la topología o la arquitectura que nos interese. ¿Ok? Entonces, bueno, al hacer esta red de vNode, nosotros podemos definir en estos links en vNode, podemos definir qué vNode inicia la comunicación hacia el otro. Y para cubrir con estas buenas prácticas de ciberseguridad, lo lógico es que sea el vNode de la red segura el que inicie la comunicación con el vNode de la red menos segura, que suele ser la red de IT. Entonces, eso lo que nos va a permitir es que vamos a tener todos los puertos entrantes en el firewall de control cerrado, porque los puertos salientes no importan. Entonces, el vNode tiene un puerto saliente, puede mover los datos de OT a IT, pero los puertos entrantes en el firewall están completamente cerrados. Entonces, bueno, esto es una manera de blindar a vuestros clientes, de securizar, de tener una mayor seguridad a nivel de control, ¿ok? Bueno, a nivel de los firewall de control. Y bueno, importante destacar que una vez estos vNodes se conectan a través de los links de vNode, la comunicación es una comunicación TCP/IP bidireccional, si queremos. O sea, nosotros simplemente estamos definiendo qué vNode inicia ese canal TCP/IP contra el otro, pero una vez se establece la comunicación puede ser bidireccional. Entonces, bueno, esto es muy importante, porque muchas veces desde las aplicaciones superiores que se encuentran en otros niveles o en otras redes, hacen falta enviar recetas o enviar consignas a los dispositivos de control. Entonces, si queremos, la comunicación puede ser bidireccional. ¿Ok? Vale, respecto al Store and Forward, ¿verdad? El vNode remoto, el vNode que lo solemos tener en la red de control, bueno, este vNode puede leer datos de múltiples protocolos de OT. Aquí simplemente pongo algunos para mencionarlos. Podemos leer datos de servidores OPCDA, servidores OPCUA, PLCs de CIME, dispositivos que hablan Modbus. También soportamos protocolos eléctricos como IS-102 y IS-104, ¿ok? Luego, si hiciera falta, en ese vNode que tenemos en la red segura, en la red de control, podemos hacer todo el tema relacionado con la agregación de los datos. Imagínense que hace falta tratar el dato antes de enviarlo por un link hacia el otro vNode. Hace falta hacer lógica, mínimo, máximo, promedio. De repente hace falta hacer un escalado de variables para hacer conversión de unidades. Entonces, todo eso se puede hacer en el Edge, se puede hacer en el vNode remoto. ¿Ok? Porque, bueno, si estás, bueno, lo típico, ahorrar ancho de banda en las comunicaciones, no enviar la data cruda aguas arriba, sino enviar la data tratada. Imagínense que arriba estamos historizando los datos. Entonces, bueno, vamos a ser mucho más eficientes si de repente no historizamos toda la data cruda, sino que historizamos los datos ya tratados. ¿Ok? Respecto a todo el tema del Store and Forward, bueno, como el término lo dice, si este vNode remoto que lee datos de las fuentes de datos pierde la conexión con el vNode central, el vNode remoto simplemente lo que hace es que se crea un buffer local en el disco duro y va almacenando en ese buffer todos los datos que está leyendo de la fuente de datos externa. ¿Ok? Y cuando se recupera la comunicación con el vNode central,
lo que se hace es que se vacía este buffer y se envían todos los datos al central y bueno, y muy importante es que se mantiene el timestamp original de los datos. Entonces las aplicaciones que están leyendo del binode central van a leer un dato con su timestamp original. Si ese dato lo estamos historizando, bueno, vamos a ver una gráfica del el valor de un tag versus el tiempo y no vamos a tener ningún hueco en nuestra gráfica porque los datos se van a completar completamente en nuestro historiador. ¿Ok? Entonces, bueno, eso es lo que se busca con esta funcionalidad de Store and Forward. Se podría decir que estas dos funcionalidades son los principales diferenciadores de Binode respecto a otros gateway IoT que puedas encontrar en el mercado porque te permite implementar, resolver el tema de la seguridad y resolver el tema de la fiabilidad del dato con solo 2 clics, como lo vamos a ver un poco más adelante en la demo que tengo acá preparada. ¿Ok? Y bueno, y por último, y no menos importante, respecto a la seguridad, es muy importante destacar que los datos en los links de Binoble a la comunicación es encriptada usando el protocolo SSL versión TLS 1.3. ¿Ok? Los nodos se tienen que autenticar entre sí. Toda esta autenticación está basada en certificados digitales. Funciona muy similar a lo que es el OPC-UA. Y aparte de eso, de descifrar esa comunicación, imagínense que esto, los links de Binode es equivalente a hacer una VPN. ¿Ok? Es muy, la comunicación va cifrada, encriptada. ¿Ok? Y adicional a todo este tema del cifrado del canal de comunicación, nosotros podemos añadir seguridad a nivel de variables. Lo que les decía antes, si queremos, la comunicación puede ser bidireccional, pero en muchos proyectos hace falta, por ejemplo, proteger que los tags no sean, que no sean de escritura, sino que sean tags solo de lectura. ¿Ok? Entonces, bueno, adicional a resolver el tema de la seguridad en la comunicación, también resolvemos el tema de la seguridad a nivel de variables. Vale, perfecto. Entonces, bueno, aquí esto es simplemente para darles una idea de cómo se venían haciendo los proyectos, ¿verdad? Y todavía encontramos muchos clientes, muchas empresas que tienen las comunicaciones resueltas de esta manera, ¿ok? Pero bueno, tratamos de siempre hacer como que el esfuerzo de concientizar a los usuarios, a los que usan este tipo de soluciones de tratar de simplemente de que implementen las mejores prácticas en cuanto a ciberseguridad. Entonces aquí, para hablar de las soluciones convencionales, muchas veces lo que se hace es abrir el puerto en el firewall dependiendo del protocolo que estemos utilizando para comunicar nuestra aplicación con nuestra fuente de datos, ¿ok? Entonces, bueno, aquí puse algunos ejemplos. Por ejemplo, si vamos a conectar con dispositivos de Siemens, bueno, utiliza la mayoría de software de conectividad, el de Siemens utilizando el protocolo RFC 1006, ¿ok? Entonces, bueno, en la mayoría de los casos utiliza el puerto 102. Entonces hace falta abrir ese puerto entrante porque la mayoría o todos los protocolos industriales están basados en una arquitectura cliente contra servidor o maestro contra esclavo. Normalmente el cliente o el maestro lo tenemos en la aplicación, que suele estar en una red diferente, y ese es el encargado de iniciar esa comunicación aguas abajo. Por eso, siempre que usamos un protocolo OT tradicional, siempre hace falta abrir un puerto entrante en el firewall para comunicar. En el caso de Siemens es el 102, en el caso de OPC-UA puede ser el 4840 o el puerto que utiliza el servidor OPC-UA en cuestión. En el caso de Modbus suele ser el puerto 502. ¿Ok? Bueno, aquí ni siquiera menciono, por ejemplo, el OPC clásico, porque en el OPC clásico ni siquiera puedes tener un firewall en el medio, porque el OPC clásico usa puertos aleatorios para comunicar. Entonces, ni siquiera, o sea, ni siquiera lo pongo porque ahorita el deber ser sería ya ni siquiera implementar este tipo de comunicaciones no nos pasa mucho que están comunicando un servidor OPC clásico con un cliente OPC clásico, tienen un firewall en el medio y el firewall tiene todos los puertos abiertos. O sea, el firewall realmente no está cumpliendo su función, ¿ok? Entonces, bueno, esto simplemente para darles una idea de cómo se venían haciendo los proyectos, cómo todavía se hacen, pero esto es un poco lo que se quiere cambiar y cómo Vinode puede resolver esto y puede mantener tu red completamente aislada, ¿ok?
Entonces, bueno, yo ahora tengo una pequeña demo acá que les voy a mostrar. Es muy sencilla, vamos a tener un VNode, bueno, un VNode remoto que va a estar leyendo datos de tres fuentes de datos o tres protocolos de OT diferentes, ¿verdad? Vamos a estar leyendo, bueno, en este caso no es Siemens, vamos a tener un OPC UA, vamos a tener un OPC DA y vamos a tener un dispositivo Modbus, ¿verdad? Este BitNode está funcionando en un ordenador que tiene este IP, ¿verdad? Y vamos a hacer esta conexión saliente hacia otro BitNode central que está en este IP, que está en esta máquina. Luego en el BitNode central vamos a historizar los datos. BitNode, simplemente para que lo sepan, tiene un módulo tipo Historian que trabaja con una MongoDB embebida. Yo voy a historizar los datos para hacer una simulación de qué pasa cuando se corta esta comunicación entre el binode remoto y el binode central. Y bueno, y por último, también si nos da tiempo, les voy a mostrar leyendo aquí con una aplicación de testing de terceros, con el UI Expert de Unify Automation, cómo leer datos a través de OPC UA del binode central. ¿Ok? Entonces, déjenme que por acá tengo... Vale, buenísimo. Acá tengo una máquina, ya veo que la tengo en otra pantalla. Vale, vamos a extender esto. Vale, perfecto. Eh, vale, buenísimo. Entonces yo ahorita me voy a conectar a esta máquina virtual que tiene este IP, que es justamente la que tengo acá. Vale, esta máquina, como es esta que tiene el fondo de Matrix como PC, ¿ok? Aquí pueden ver la IP que tiene esta máquina. Y acá tengo diferentes fuentes de datos. Tengo este esclavo Modbus, ¿verdad? Que lo pueden ver por acá. Estoy simulando fuentes de datos y tengo este servidor OPC UA. Entonces, vale, la forma de acceder o de entrar a Vinode es a través de un navegador web. No tienes un aplicativo como tal instalado. Tú instalas Vinode en un ordenador, funciona como un servicio de Windows. Luego acá me voy a logar en la interfaz web. Esta interfaz me permite configurar el software, ¿verdad? Y también me permite ver los datos que están pasando a través de este Vinode. Entonces, se los muestro muy por encima. Yo acá ya esto lo tengo preconfigurado, ¿verdad? Si voy acá a System, a Config y a módulos, tengo estos módulos. Tengo el Modbus Client, tengo el OPCDA Client, tengo el OPC UA, tengo este módulo que es para hacer cálculos. Estoy haciendo unos pequeños cálculos en el Edge, en este Vinode remoto. Si voy aquí a mi definición de variables, yo creé en este Vinode esta estructura de datos. Creé una carpeta principal que se llama Vinode OT. Aquí, bueno, un poco lo que les decía de la agregación de los datos. Tú puedes crear carpetas dentro de carpetas, puedes agrupar los tags como quieras. No importa si estás leyendo del protocolo que sea, tú le puedes poner nombre y apellido a cada variable. Entonces puedes crear tags con nombre que tengan sentido para vuestro negocio. ¿Ok? Yo para hacerlo lo más visual y fácil de entender, me creo una carpeta principal que se llama Binode.t y luego una carpeta Modbus, una carpeta OPCDA, una carpeta OPCUA y tengo una carpeta de testing que simplemente tiene unos tags que están vacíos en Binode. Entonces, bueno, ya esto ya yo lo tengo configurado. Si yo ahora voy a Realtime y selecciono mi carpeta Binode IT y los subniveles, aquí tengo mis variables, ¿verdad? Tengo estos tres holding register de Modbus, tengo unas variables que vienen en un servidor OPCDA de simulación de Matricom, tengo unas variables que vienen en un servidor OPC-UA de Unified Automation y las variables de testing. Ya si regreso un poco, un segundo, si regreso aquí a mi arquitectura, ya yo este vNode lo configuré con tres módulos de entrada de datos y estoy leyendo datos de esos tres protocolos. Ahora les voy a mostrar cómo hacer estos links entre vNode, cómo conectar un vNode con otro vNode. ¿Ok? Entonces, vamos a hacer algo. Yo ahora... mm, un momento que lo tengo acá. Vale,
La IP de esta máquina es la 176.129. Perfecto. Esto es una máquina virtual que está funcionando aquí en mi máquina física. Si yo ahorita voy a abrir el navegador en mi máquina física directamente. Vale, voy a minimizar la máquina virtual. Perfecto. Vale. Entonces, acá, fíjense que estoy apuntando a la IP donde se encuentra el servidor web del Vinode que tengo en la máquina remota y el puerto 8003. Y ahora, desde el navegador en mi máquina física, estamos en la misma red. Yo puedo entrar en la interfaz de este Vinode. Si entro a Vinode AKOT, tengo todas mis variables que les estaba mostrando anteriormente. Ahora yo voy a abrir una nueva pestaña y yo en mi máquina física tengo instalado otro Vinode que en principio no tiene ninguna relación con este Vinode Planta 1. Fíjense que este Vinode de hecho se llama Vinode IT. Me voy a logar en este Vinode. Vale, perfecto. Este Vinode de IT es un Vinode que está prácticamente vacío. De hecho, si vamos acá a módulos, bueno, tenía el servidor OPC UI y el historial. Si vamos a la configuración de variables de este Vinode, no tengo prácticamente nada. Yo creo una carpeta, simplemente para que lo puedan diferenciar de forma fácil, que se llama Vinode IT. Y adentro creo una variable que es una variable simulada. Esta variable es simplemente una variable simulada del propio Vinode. Si yo ahora voy acá a real time, aquí únicamente tengo una variable en este Vinode IT. Entonces, en la pestaña de la izquierda tengo el Vinode IT y en la pestaña de la derecha tengo el Vinode que yo llamé planta 1, que puede ser un Vinode que tenga en una planta remota, en un parque solar o en una red de control. ¿Ok? Entonces, ahora vamos a crear los links entre Vinode. Para hacer eso hay que ir acá a System, a Config, ¿verdad? Y aquí hay un apartado que se llama Links. Entonces, un poco lo que les decía. En Vinode podemos definir qué Vinode inicia la llamada hacia el otro. Como este es el Vinode que está en la red de IT, este es el Vinode que en teoría está en la red menos segura. ¿Ok? Está en la red de IT. Entonces, tenemos que habilitar que este Vinode soporte conexiones entrantes. ¿Verdad? Esto es lo que estamos haciendo acá. Yo le estoy habilitando que soporte conexiones entrantes y va a estar escuchando en el puerto 4000. Aquí está un poco todo lo que comentábamos en las diapositivas. La versión de SSL que soporta. Bueno, nosotros podemos añadir seguridad extra en los tags. Todo lo podemos hacer acá. Pero bueno, básicamente esta es la única configuración que tenemos que hacer en el Vinode central. Es habilitar las conexiones entrantes y decir en qué puerto va a estar escuchando el Vinode central. Si yo ahora me cambio de pestaña y me voy al Vinode planta 1, que lo tengo acá arriba, me voy acá a System y a Config, me voy acá a los links. Aquí no me interesa crear una conexión entrante, porque yo quiero que este Vinode se le conecte al Vinode central, le haga un push de los datos, se le conecte y le envíe los datos. Entonces acá yo tengo que crear conexiones salientes, yo puedo crear tantas conexiones salientes como quiera. Yo creé una primera, bueno, creé esta única conexión, muy importante que el nombre de la conexión tiene que tener el nombre del otro Vinode, que en este caso es IT. Yo ahora la tengo deshabilitada. Si yo quisiera, me puedo suscribir a datos que le pertenecen al Vinode de IT. Normalmente no hace falta hacer eso, pero a veces dependiendo del alcance del proyecto, a veces me tengo que traer un dato que viene de otro sitio y llevármelo a ese Vinode de abajo, pero en la mayoría de los casos no hace falta. En la mayoría de los casos lo que queremos es publicar, ¿ok? Yo ahora estoy publicando el full model, que quiere decir que voy a publicar mis 12 variables que tengo acá, ¿verdad? El store and forward lo tengo habilitado. Fíjense que yo aquí puedo definir cuál va a ser el tamaño del buffer, la cantidad máxima de días. Esto no tiene ningún tipo de límite. Esto viene así por default, pero esto podemos poner el número que queramos porque este store and forward va contra el espacio disponible que haya en el disco duro de la máquina donde funciona este Vinode remoto. ¿Ok? Y bueno, y lo más importante es definir la conexión. Yo le tengo que indicar al Vinode remoto cuál es la IP del Vinode central y el puerto en el que está escuchando el Vinode central para que éste pueda iniciar esa conexión TCP/IP.
Entonces, fíjense, aquí estoy en el real time del Binode central, me regreso al remoto, voy a habilitar esto, que ahora lo tengo deshabilitado. Le doy a guardar. Si ahora voy acá, bueno, aquí tenemos una forma de hacer sí, diagnóstico de lo que está pasando con los módulos y con los links. Si yo voy a los links, aquí ya me aparece en el Binode remoto que mira, yo tengo una conexión ya hecha con un Binode que se llama IT. La conexión es de tipo saliente, está online, el store and forward está habilitado y estoy enviándole todos los datos, 14 variables que tengo definidas en el Binode remoto. Si yo ahora me cambio al Binode central, sin yo hacer nada, fíjense cómo la carpeta o los datos que vienen del Binode OT automáticamente pasan a formar parte del address space que tengo en el Binode central. Entonces, si yo ahora voy acá a la carpeta principal, a la carpeta madre, al root folder, bueno, le digo que me indique todas las variables, aquí, un momento para mover esto un poco, no lo puedo mover. Bueno, aquí me dice, mira, tengo un dato que viene del Binode de IT, que este era el dato simulado que teníamos, es un dato local, pertenece a este propio Binode, pero tengo estas 14 variables que vienen de un Binode que se llama planta 1. ¿Ok? Entonces, bueno, ahorita, bueno, muy sencillo porque solo es un Binode remoto contra un Binode central, pero imagínense esto a gran escala. En los proyectos que nosotros estamos haciendo ahora, bueno, hablamos con empresas de diferentes sectores, sector alimentación, farmacéutica, petroquímica, donde tienen múltiples redes de control. Entonces, bueno, yo aquí, tú con crear la estructura de datos correcta, aquí te van a ir apareciendo, mira, la red de control de la zona 1, de la zona 2, y te van a ir apareciendo todos los datos acá organizados. ¿Ok? Entonces los datos únicamente los definimos en el Binode de OT. No, no hay que definir de nuevo el dato en el Binode de IT. Cuando creamos el link entre Binode, él simplemente le pasa toda la información automáticamente. Entonces, bueno, ya estamos aquí finalizando la demo. Lo que les decía, yo, por ejemplo, en el tag local, yo le habilité la historización a este tag. Yo aquí le habilito la historización y que se guarde en el módulo H. Y acá en el Binode remoto, ¿verdad? Para uno de los tags de OPC, este tag que se llama temperatura, yo le habilité la historización, pero que se historice en el Binode central. Entonces yo acá voy a hacer, por ejemplo, una gráfica para que lo vean. Del Binode de IT voy a agarrar el tag SIMO. Del Binode de OT voy a coger por acá la temperatura. Y voy a hacer una lectura, por ejemplo, de los últimos 10 minutos. Una lectura cruda de los últimos 10 minutos. Estoy haciendo esto. Bueno, vamos a ver. Vale, perfecto. Entonces, bueno, acá como pueden ver en la leyenda, el tag azul es el tag que pertenece al Binode IT y el tag rojo es el que viene del Binode remoto, del Binode OT. Entonces, ahora yo estoy configurando la historización de estos tags, es para poderles mostrar de una manera fácil y visual cómo funciona el Store and Forward de Binode. Yo puedo simular, deshabilitar la tarjeta de red de mi máquina virtual, lo puedo hacer de muchas maneras, pero lo más fácil de simular un corte es que vaya a los links en el central y deshabilite las conexiones entrantes. Al hacer esto, cuando vaya real time en mi Binode central, únicamente está en buena calidad el Binode local, pero el resto de tags que vienen del Binode OT están en calidad uncertain y solo me quedo con el último valor de la variable. Perdón. Entonces, pero si yo me voy a mi Binode de la planta 1, este Binode sigue funcionando porque no se rompió la máquina, se rompió fue la conexión física entre los dos ordenadores. Este Binode sigue como si nada, sigue leyendo sus datos. Pero si voy acá al Diagnostics y al Link, ya el enlace me aparece offline. Perdí la comunicación. Este Binode está vivo, está leyendo datos correctamente de las tres fuentes de datos, pero la conexión está offline. Pero como tiene el Store and Forward habilitado, este Binode en este momento está historizando los datos, los está metiendo en el buffer. Si me regreso mi Binode de IT y voy acá a Historical, fíjense que para el tag local sigo teniendo nuevos valores porque ese tag está vivo, pero el tag que viene del Binode remoto lo perdí acá. Este es el último valor conocido. Es este 75 que tengo acá. ¿Ok? Entonces, bueno, vamos a esperar unos segundos.
simplemente para que esto se crezca un poco más. Y voy a habilitar de nuevo la conexión entrante en el Binode central, como que para simular que recuperé la conectividad física de red, ¿ok? Voy a habilitar de nuevo las conexiones entrantes en el Binode central. Y ahora voy a regresar acá a mi gráfica. Esto, por supuesto, que tiene unos timeouts, pero aquí lo que vamos a ver es que el tag rojo se van a recuperar todos los datos que no se pudieron enviar durante el corte, se van a enviar, se van a meter en el historiador y la línea roja va a alcanzar a la línea azul. Ahí está. No sé si lo lograron ver, fue bastante rápido, pero bueno, todos los datos se recuperaron automáticamente. ¿Ok? Importante destacar que no hace falta el historial para tener el Store and Forward. Yo solamente estoy utilizando el módulo Historian, es para podérselos mostrar visualmente, pero el Store and Forward entre Vinode viene integrado en la plataforma. No hace falta ningún módulo para tener esta funcionalidad de Store and Forward. ¿Ok? Entonces, bueno, regresando un poco a la diapositiva, a la presentación, que la tengo por acá. Bueno, esto fue lo que hicimos. Leímos datos de las tres fuentes de datos, creamos una conexión de tipo saliente hacia el Binode central. Todo el address space con todos los datos que tengo acá definido en el Binode remoto empiezan a formar parte del Binode central. Y luego en el Binode central los metí en el MongoDB para simular un corte de comunicación entre estos dos Binode y ver cómo los datos se recuperan automáticamente y lo vimos visualmente bueno, en la gráfica que les estaba mostrando. ¿Ok? Vale, perfecto. Bueno, no sé, el software importante se puede probar gratuitamente. El software funciona tanto en Windows como Linux, ¿ok? Bueno, y las diferentes distribuciones de Linux. Y bueno, y no sé, eso era un poco lo que les quería mostrar. No sé si tienen preguntas, consultas. No sé si hay algo en el chat, no veo nada. No sé si tienen algo que... De momento no, esperamos un minuto, Pedro, si te parece bien. Vale, vale. Muchas gracias, Pedro, como siempre, fantástico. Ujú, Espero que bueno, los asistentes que estáis en el webinar hayáis percibido cómo de una manera rápida y sencilla podemos comunicar datos de una manera segura. ujú. Vinode nos permite hacerlo de un modo ágil y ya veis que con unos simples pasos podemos solucionar los retos de conectividad entre sistemas. No sé si alguno de los asistentes quiere consultar algo. No, pues parece que no. De todos modos, bueno, los datos de contacto los podéis facilitar tanto a través de mi a través de mi persona o a través de Pedro directamente. Podéis contactar con cualquiera de nosotros para Ajá. resolver o consultar cualquier caso que tengáis activo en vuestras empresas. Y si necesitáis ampliar información, pues igualmente estaremos a vuestra disposición. Esperamos que os haya parecido especialmente interesante este webinar. Gracias, Pedro, también por tu tiempo. No, gracias a ti, Enhorabuena, Alberto. enhorabuena, Bester Business, como siempre. Y nada, para nosotros es un placer también colaborar.